Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a compartir una nueva edición de Historias de Mujeres Valientes. Hemos venido escuchando ya en este ciclo una multiplicidad de historias realmente muy interesantes que nos motivan permanentemente a seguir y nos demuestran que siempre se puede. Ante cualquier adversidad somos capaces de salir adelante. Esta noche tenemos una historia linda porque vamos a hablar con una joven, pero que también tiene un contenido en algún punto pesado para ellos, ¿no? Bueno, lo quiero describir de la mejor manera posible. Así que les voy a presentar a Legna. Ella es una joven venezolana que tuvo que emigrar de su país como tantos otros en estos últimos años y bueno, por esas cosas del destino cayeron aquí en Neuquén. Nos va a contar todo ese proceso porque obviamente no fue tan sencillo como decir salieron de y llegaron a. Hubo muchas cosas en el medio y también muchas cosas en estos años en que están viviendo aquí en Neuquén. Y digo están porque hablo con ella, porque es la figura de esta edición de hoy de Mujeres Valientes, pero no está sola aquí en la Argentina, por eso hablo en plural. Después nos vamos a enterar con quién está y todas estas cosas que hacen a la vida cotidiana de estas personas que han tenido que abandonar sus países, seguramente con mucho dolor, pero con mucha valentía. Legna, ¿cómo estás? Hola Lucy, muchas gracias por tenerme acá, es un placer para mí. Buenas noches a todos. Bueno, contanos un poquito, vos sos muy joven, pero ¿cuántos años hace que tuviste que dejar tu país? El próximo mes, en el mes de julio, se cumplen 7 años desde que salí de Venezuela. 7 años, o sea, eras un poco más que un adolescente cuando Sí. te fuiste, ¿no? Sí. Realmente no te quiero preguntar la edad, por eso estamos haciendo estos dibujos en el aire. Pero realmente muy jovencita y bueno, tuviste que tomar una decisión realmente trascendente y seguramente muy dolorosa. Sí. ¿Querés contarnos un poquito cómo se fue armando esa historia que los llevó un día a decir, bueno, nos vamos? Y bueno, sí, es complicado porque todos creen que se toma la decisión de un momento para otro y dices, bueno, me voy y comienzo mi vida en otro lado. Y hay un montón de cosas detrás de lo que significa emigrar. Nosotros tomamos la decisión, ya que estamos hablando de nosotros, yo emigré con mi pareja, actualmente nos está acompañando acá. Sí, vino de espectador. Pero no es, si bien es un hombre valiente, no puede ser parte del programa. Sí, no. Así que lo tenemos cronometrándonos. Sí. Bueno, y nosotros tomamos la decisión porque llegamos a un punto en donde no veíamos otra opción. En ese momento de mi vida yo era estudiante, yo estudiaba la carrera de medicina, estaba en el 6º semestre y yo la tuve que dejarlo porque la situación en que en ese momento se vivía, yo creo que fue la crisis más dolorosa, más difícil, en donde no teníamos que comer, en donde no había agua, en donde no había luz, en donde no había servicios eléctricos.
en donde teníamos que ir y hacer una cola desde la noche anterior para poder conseguir algo de comida y a veces no lo lográbamos. Y viviendo todo esto y teniendo que romper con esta ilusión de lo que podría ser, ¿no? Ahí yo dije, ya basta, esto no es lo que yo quiero para mi vida, esto no es para lo que mi mamá me crió. Yo sé que yo puedo dar más, yo sé que yo puedo ser más y aquí no lo voy a lograr. En ese momento lo sentí así. Y bueno, se dieron las circunstancias en donde tuve que dejar la carrera porque precisamente por la falta de dinero ya no podía seguir estudiando porque yo estaba en otra ciudad, entonces claro, esos son gastos. Claro, y es una segunda casa. Es una segunda casa, o era eso o no comíamos. Entonces fue la decisión de, bueno, lo dejo, me voy a mi casa y ahí veo qué hago. Me voy a mi casa. Y ahí comenzó todo esto de si me voy, no me voy, vamos a comenzar a hacer los trámites. En ese momento en Venezuela era muy complicado sacar la documentación. Yo estuve aproximadamente casi un año para tramitar el pasaporte, lo que es un montón estar casi un año haciendo esos trámites. Y en ese momento no teníamos el dinero, pero yo digo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo tengo mucha fe en que Dios nunca nos abandona. Y en ese momento yo tenía un amigo que él era de otro lado, yo lo conocí en Venezuela, en una pequeña ciudad que se llama Río Caribe, y él era un amigo de mi corazón, que en paz descanse porque murió, y uno de sus últimos deseos antes de morir fue ayudarme, y gracias a esa ayuda que me dio monetaria fue que yo logré salir del país. Bien, con eso pasaje, destinado al pasaje y a los gastos. Claro, ¿y qué pasaba con tu pareja? ¿Estaba en la misma situación, trámites, búsqueda de dinero y todo esto? Sí, él, antes de que nosotros estuviéramos, él ya estaba en el trámite porque sus hermanas ya se estaban yendo para Perú también. Todos nos estábamos yendo en ese momento. Y eso fue en el 2017. Y él ya tenía el pasaporte, pero pasaba lo mismo, tenía el pasaporte vencido, también era todo un lío, hacer todo el trámite, él se iba para Perú, pero por el tema del pasaporte perdió el vuelo, entonces no hubo reembolso, todo fue como una complicación muy grande, pero gracias a que ya sus hermanas se habían ido, él tuvo un poco de ayuda a sus hermanas, un poco de ayuda a sus papás. Bueno, yo tengo esto, su mamá tiene esto, su papá tiene esto, juntaron, y así entre los dos juntamos lo que teníamos y emprendimos el camino. Bien. ¿Ese camino fue directo a la Argentina? Uy, no, ese camino fue un camino largo. Además Sí. En ese momento, con lo corto que era el presupuesto, no nos pudimos dar el lujo de tomar un avión para acá. Entonces dijimos, bueno, la manera de salir es irnos por tierra. Y lo decidimos, ¿no? Con toda la buena fe, con todas las ganas de que íbamos a tener una mejor vida. Y fue un tramo bastante largo porque nosotros venimos de una ciudad que se llama Carúpano, en el estado Sucre, en Venezuela, de la playita. Y bueno, tocó esto de viajar de ahí a Puerto La Cruz, que está en otro estado, en el estado Anzoátegui, y de ahí tomar un vuelo para Valencia. En Valencia estuvimos una noche con una tía de mi pareja. Después de ahí tomamos un colectivo de más o menos unas 12 horas hasta San Cristóbal. De San Cristóbal llegamos más o menos a la noche y tuvimos que pasar frontera para Colombia en la noche. Obviamente esto implicó pasar frío, pasar un montón de cosas. Pero nosotros tampoco estábamos preparados para el frío que nos íbamos a conseguir cuando comenzáramos a bajar. Claro. Después estuvimos en Colombia y ahí comenzó todo el viaje. Desde Colombia recorrimos todo Colombia, recorrimos Ecuador, recorrimos Perú. En Perú estuvimos unas 2 semanas con sus hermanas, estuvimos con ellas. De Perú seguimos para Chile, de Chile llegamos a Buenos Aires, entramos por Mendoza, llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvimos unos 3-4 meses y después fue que llegamos a Neuquén. Tremendo. ¿Cuánto pasó desde que dejaste tu casa hasta que pusiste pie en Neuquén? 2 meses más o menos, porque viajando estuvimos 2 semanas viajando. Con un estrés terrible, sí, ¿no? Porque tampoco teníamos celulares, porque nuestros celulares se dañaron, entonces no teníamos cómo comunicarle a nuestra familia que estábamos bien. Entonces, claro, ellos también, porque a veces yo siento que cuando se habla del inmigrante se olvida que el que se queda, ¿no? Se olvida de que el que se queda también la pasa mal, que el que se queda también está angustiado, también está preocupado cómo estará bien, habrán llegado, habrán comido. Y todo eso fue así nomás, con lo que podíamos buscar la manera de comunicarnos, nos comunicamos y de resto fue esperar hasta llegar a Perú
que estuvimos en contacto con sus hermanas y ahí fue que pudimos contactar con nuestras familias y bueno, estamos bien, con mi mamá estamos bien, llegamos bien, en tal fecha seguimos el viaje y bueno, fue un recorrido bastante largo. Fueron horas y horas y horas en los colectivos. También tuvimos que pasar noches en las aduanas, en donde nos agarró la lluvia, en donde nos agarró el frío, no teníamos abrigo. Y así nos tocó, pero o sea, yo lo digo porque fue difícil, pero siempre con la mente positiva, siempre con mucha fe en Dios y de que todo iba a salir bien. Claro, sabiendo que iban en búsqueda de algo mejor. De algo mejor, siempre, con esa meta en la mente siempre. ¿Y ustedes ya tenían amigos, conocidos, por ejemplo acá en Argentina, alguien de referencia que les pudiera decir, vengan porque acá hay futuro, porque van a poder, o salieron a ciegas? En ese momento realmente no teníamos a nadie, teníamos una conocida de mi prima, era una conocida de mi prima y ella estaba acá. Nosotros tomamos la decisión de venir para acá porque mi meta era estudiar, ya que yo dejé mi carrera en Venezuela, esa era mi meta era yo quiero graduarme, yo quiero ser una profesional y lo voy a lograr sea aquí o sea allá. Y yo sabía que en Argentina iba a tener esa oportunidad. Que claro, quizás el contexto económico no lo tomamos tan en cuenta, pero sí tomamos en cuenta todas las posibilidades que podíamos tener viniendo para acá. Cuando nosotros veníamos, nosotros entramos en contacto con esta amiga de mi prima, y se supone que ella nos iba a recibir, porque nosotros no veníamos a Neuquén, ni nos íbamos a quedar en Buenos Aires, íbamos a Mar del Plata. Cuando llegamos a Buenos Aires, ella nos busca y nos dice, ay, ¿saben qué? No los voy a poder recibir, pero los puedo ayudar a ubicarse en un hostel. Claro, nosotros ya veníamos planificados para que ella nos recibiera, para después tomarnos el colectivo para irnos a Mar del Plata, y eso cambió por completo nuestros planes. Porque además eso era invertir quizás lo poco que iba quedando. Sí, en tener que pagar algo. Y nos vimos y dijimos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Será. Entonces nos tocó buscar un hostel y ahí comenzó nuestra estadía en Buenos Aires. Estuvimos en un hostel, después estuvimos en una residencia, después estuvimos en otro hostel y así estuvimos en los 3-4 meses que estuvimos allá, obviamente buscando trabajo como locos, trabajando de lo que pudiéramos. Yo trabajé en un comedor en la universidad, en la UBA, mi novio trabajó también vendiendo cosas. ¿Tu pareja es profesional? Claro, mi pareja es ingeniero electrónico y siempre con la humildad de decir trabajo es trabajo. En lo que venga. Sí. Bueno, eso lo vimos acá muchísimo en Neuquén. Nos hemos encontrado con muchos emigrantes, la gran mayoría venezolanos, no sé, vendiendo nafta en una estación de servicio y vos te pones a hablar y era un médico, o un taxista y era un contador, por darte cualquier ejemplo, ¿no? O sea, venían decididos a trabajar de lo que sea, pero estar mejor que en su propia patria. Sí, porque yo creo que a nosotros nos enseña mucho esto del esfuerzo y de la humildad, ¿no? De que tú te vas para salir adelante, tú no te vas para ir a perder el tiempo y tú también te vas para ayudar a los que se quedan, claro. Porque no eres solo tú, tienes una familia que también necesita de ti y que quizás está peor que tú, por más que estés aguantando frío, por más que estés todo, tienes un techo, tienes comida, tienes agua, tienes luz y ellos no. Entonces cuando tú te vas y tú tienes la oportunidad de trabajar de lo que sea, así no sea de la profesión, lo haces porque el trabajo se agradece. Claro, siempre. Y primero porque bueno, tienen que sobrevivir ustedes y después, como decís, si sobra, si queda, si se puede, es claro. La ayuda a los que quedaron. En tu caso, ¿quién quedó allá? Y está mi núcleo familiar está todo allá. Mi mamá, mi papá y mi hermano están allá todos. Están todos. Sí. ¿Y hoy, como hace 7 años atrás, siguen en las mismas condiciones o peores? Pasa que yo creo que la crisis que vimos en el 2017 fue la más difícil, ¿no? Esto de que llegamos al punto en donde no teníamos que comer, en donde ni siquiera el café, siendo productores de café, ni siquiera podíamos tomar café real. En ese momento recuerdo que era como harina tostada negra mezclado con café que nos vendían y eso era lo que se tomaba, ¿no? A ese punto de decadencia estábamos. Ahora la cosa se reguló un poco, ya se consiguen los productos, pero donde yo vengo, la ciudad de Carúpano, está todo excesivamente caro. Entonces, por más que haya,
es muy difícil igual claro, acceder. Los salarios son muy bajos. Bueno, justo estaba hablando con mi mamá de eso el otro día y me estaba comentando que su salario, al haber sido profesora, ella trabajó en la Universidad de Oriente, la querida Universidad de Oriente, ahí también estudié yo medicina, son $2 quincenales. $2. $2 quincenales. El dólar son 200, me dijo son 200 bolívares, porque el dólar está en 100 bolívares, entonces son 200 bolívares quincenales. Casi 500, casi $5 al mes. Y si lo convertís al peso nuestro o en dólares nuestros, 200 bolívares, ¿qué son? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Claro, aproximadamente. Y con eso tienen que vivir un mes. Claro. Nada. Ahora se le suma que el gobierno da como bonos, ¿no? Le da que sí, un bono de guerra y un bono de no sé qué, un montón de nombres inventados. Claro. Entonces con eso suma un poquito más, pero es como igual no es nada, Claro. no es nada, no es ¿Cómo nada. sobrevivís con eso? Sí, con la ayuda que les damos. Claro, los que tienen la suerte de haber venido, de haberse ubicado relativamente bien y poder transferirle todos los meses un poco, Sí, pero un poco. a todos les ha ido así, digamos, todos están en esas condiciones de poder ayudar. Y no. Tengo amigos que están fuera que me dicen, yo nunca le he mandado a mi familia porque no me lo puedo No, permitir. Claro. Sí, o yo, bueno, le mando cuando me pagan el aguinaldo, cuando es diciembre, porque no puedo. Y claro, y yo siempre con mucho esfuerzo, nosotros con mucho esfuerzo lo hacemos, pero claro, es decir, bueno, de repente necesitamos esto, pero no es tan prioritario, se lo podemos mandar. Pero también dejando quizás de cubrir ciertas necesidades, Claro. porque tú sabes que de repente tú no te das el gusto, ¿no? Yo digo, bueno, Claro. no salimos a cenar, pero yo sé que mi familia va a tener que comer esta Que semana. eso es una necesidad. Claro, entonces ahí tú lo pones en la balanza y dices, bueno, no me puedo dar gustos o de repente no puedo tener esto, pero yo sé que ellos están necesitando y eso a mí me da tranquilidad, porque tú también te vas por eso, para poderles brindar quizás a ellos un poco de mejoría de la que puedan estar teniendo. Es tremendo, ¿no? Porque vemos constantemente en televisión, leemos, escuchamos, muchos dudan de que la situación sea esa, pero bueno, tener el testimonio así directo, la verdad que golpea, porque además ustedes llegan a la Argentina en un momento, bueno, la Argentina históricamente es inestable en lo económico, entonces nunca hemos estado bien. Y ustedes llegan a un país que tiene sus grandes dificultades económicas con la intención de superarse, pero además ayudar al que quedó peor. O sea, es una mochila importante, Sí. es una carga importante, ¿no? Todo eso, como diríamos en la cancha, mete presión. Los obliga a ustedes a lo que comentabas recién. Se trabaja de lo que se puede. Se trabaja de lo que se puede. Y en ese sentido, ¿tuvieron suerte ustedes con respecto al trabajo? ¿Cómo les ha ido? Hemos tenido los altibajos porque como todo, hemos tenido las buenas oportunidades de conocer buenas personas que nos han ayudado, que bueno, gracias a Dios es algo que yo agradezco mucho, porque por eso mucha fe en Dios siempre, en que todo se da como se tiene que dar y en que nosotros hemos conocido muchas personas que nos han tendido la mano, tanto argentinos como venezolanos acá en Neuquén, y así hemos conocido buenas personas que nos han dado la oportunidad de trabajar, que nos han dicho que sí, que nos han contratado, pero así también hemos tenido las malas experiencias de que nos han despedido, nos hemos tenido que quedar sin trabajo, hemos estado en la situación en donde no tenemos trabajo y bueno, ¿qué hacemos, no? Llegando a pensar de que si no conseguimos el trabajo el mes que viene nos vamos. O sea, no tenemos otra opción porque no tenemos nadie que nos ayude, no tenemos a quién acudir. Si nos quedamos sin trabajo, decir, bueno, no puedo pagar el alquiler, me voy a casa de mi mamá, no pasa nada. Claro. No contamos con no eso. tenés esa chance, digamos, de decir, tengo una familia que me contiene. Claro. Pero bueno, está lo que siempre decís vos, esa fe de que las cosas se terminan resolviendo, ¿no? Sí, sí. Porque si no sale el trabajo en la profesión, puede salir en otro lado, pero siempre. Porque esto de que nos vamos, también es empezar de nuevo en otro lugar sin nada. Sin nada. Ay, y eso te da... Yo lo pienso y me genera como... comenzar Otra de vez. nuevo, sí, es difícil. Y es pensar difícil. en volver a Venezuela, no.
No, porque aunque la cosa esté mejor, claro, en Carúpano no tanto. Si hablamos de ciudades más grandes, la cosa está mejor, ¿sí? Hay más comercio, hay más movimiento, tengo amigos que están allá, que me dicen que salen de rumba, que pueden salir a comer, que no sé qué. Pero es esto mismo, ¿no? De que de repente se les va la luz, de que de repente hay inseguridad o que de repente necesitan capaz acceder a algo y no tienen o no pueden o está excesivamente caro o esta inestabilidad también a la que ya yo no quiero volver. Claro. Pero a la vez es eso de decir, es mi tierra y la extraño y me gustaría que simplemente todo se arregle y poder decir, vuelvo a mi tierra porque está bien, ¿no? Pero no es la realidad. Entonces pensar en volver y en comenzar de cero es algo que es difícil tener que pensar de decir, bueno, voy a dejarlo todo, voy a comenzar otra vez, no sé cómo me va a ir. Pero yo creo que a veces si toca, toca. O sea, si las cosas se dan es por algo. Si de repente la vida te pone los 1000 obstáculos, quizás es porque no es ahí, ¿no? Quizás es porque ya lo que tenías que hacer en ese lugar se cumplió o quizás ya tu camino debe seguir por otro lado y también tampoco debemos aferrarnos tanto. Porque por mucho que cueste comenzar, quizás el comenzar también nos brinda oportunidades nuevas que no teníamos en donde estábamos, ¿no? Como esto de nosotros nos vamos sí, y comenzamos. Hay que tomarlo como una oportunidad, por más que, bueno, cuesta mucho, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, volvamos al casi donde habíamos dejado y nos fuimos un poquito por las ramas. Buenos Aires, hostel de acá para allá. Y de golpe, Neuquén, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué pasó ahí que los trae hasta esta tierra? Y bueno, lo que pasa ahí es que en aquel momento cuando nosotros llegamos a Argentina, nosotros nos costó mucho estabilizarnos en Buenos Aires porque no teníamos DNI. Y en Buenos Aires solo podías trabajar con DNI. Claro. Y en ese momento teníamos fecha, nosotros llegamos en agosto, y teníamos fecha para agosto del siguiente año recién. Entonces, claro, era como... Un año como... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedar como indigentes en la calle, ¿no? Esa preocupación. Y justo nosotros llegamos a comienzo de agosto y mi mejor amigo de Venezuela, él llega a finales de agosto, pero él llega acá a Neuquén porque él sí tenía a alguien acá en Neuquén. Entonces, en lo que él llega acá a Neuquén, él al mes siguiente, como en septiembre más o menos, me dice que septiembre-octubre, que él sabía, ya tuvo la cita para la precaria, ya tenía la precaria en trámite, ya había conseguido trabajo, vénganse, que acá van a conseguir trabajo, que acá van a poder sacar la documentación más rápido. Y los dos estábamos en las últimas, o sea, eso fue, nos hubiésemos quedado un poquito más y no hubiésemos tenido cómo movernos, sí. Y ahí fue donde dijimos, vamos, con lo que teníamos encima, en ese momento era nada. Recibimos la ayuda de las hermanas de mi novio porque no teníamos tampoco cómo movernos. Y nos vinimos, nos tomamos un colectivo y nos vinimos así nomás, buscando suerte, que yo a veces digo, yo veo que llegan muchas personas y yo digo, ay, ahorita, ¿no? Desde mi posición, ay, pero ¿cómo se vienen así, sin tener nada? Nosotros hicimos lo mismo. Nos fuimos nomás con unas vendas, simplemente con la fe, con la esperanza de que íbamos a tener unas mejores oportunidades y que sabíamos que nos iba a ir mejor. Y así nos vinimos para acá. Al comienzo fue muy complicado porque no teníamos dinero, no teníamos dónde vivir, no teníamos qué comer, no teníamos nada teníamos. Éramos unos fantasmas por ahí, comíamos las moras de los arbolitos en ese momento, los arbolitos que justo en ese momento estaban las moras. Claro. Y yo las amaba como les alto, yo los ponía a la que me bajara todas las moras, entonces cuando salíamos a tirar cebes y todo eso, comíamos moritas por ahí. Y bueno, aquí fue cuando nosotros llegamos, conocimos a la señora Noelia. La señora Noelia es una venezolana que tiene muchos años acá. Ella nos tendió una mano. El señor Miguel, la señora María, mi amigo Alberto, Eucaris, Rosana, Jimmy, Félix, todas esas personas que estoy mencionando fueron las personas que gracias a ellos fue que nosotros pudimos tener un comienzo acá, porque nos brindaron ayuda, comida, hospedaje, un abrazo. Todas esas cosas, gracias a esas personas que agradezco un montón. ¿Todas venezolanas? No. Todas venezolanas, no. Algunos venezolanos y otros argentinos. Argentinos divinos que nos abrieron las puertas de su casa sin conocernos. Y
y gracias a toda esa ayuda fue que nosotros pudimos como remontar y poder comenzar. Y esto es algo que yo por ahí no hablo porque es como un tema, ¿no? De que la gente quizás dice, ay, pero cómo va, o sea, viste, a veces la gente como que lo ve como negativo, ¿no? Esto de que, ay, bueno, pero ¿para qué te vas de tu país? Y vas a estar pasando, para eso te quedas en tu casa, que no sé qué. Pero estoy mejor ahora. No, pero son muy pocas las personas que tienen esa línea de pensamiento. Nosotros siempre, entre nosotros los argentinos, comentamos generalmente lo positivo que ha sido la llegada de los inmigrantes venezolanos, porque la mayoría que llegaron son profesionales. Se han brindado a esto que decís vos, a trabajar en lo que venga hasta encontrar su lugar. Pero además hemos destacado la cultura, la educación, la amabilidad. Son gente muy cálida ustedes, ¿no? Sí. Entonces creo que han sido muy bienvenidos en la Argentina, y me remito especialmente a Neuquén, que es lo que más conozco, porque además en Neuquén hay una buena comunidad venezolana, ¿no? No sé si están en contacto con todos o no, pero hay una buena cantidad de venezolanos aquí en nuestra provincia. Vamos a seguir en un ratito, Legna, si te parece, porque ha llegado la hora de hacer nuestro primer corte. A veces el tiempo se nos va, debo reconocer que en programas anteriores hemos hecho bloques larguísimos, porque bueno, la charla es tan entretenida y tan rica que uno no contempla el tiempo, pero hoy tenemos un cronometrero que a los 25 nos dijo redondeo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.